Amados, bendiciones. Qué gusto saludarles a esta hora del día. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, de sus familias, sus proyectos que tengan a corto, mediano y largo plazo. Doy gracias a Dios por este tiempo maravilloso donde podemos unirnos como uno solo para que su palabra haya cabida en cada uno de nosotros, para que la palabra de Dios haga mella y cumpla el propósito para lo cual Dios la ha enviado. Hoy les invito a que a través de sus Biblias puedan leer el Salmo número 27, Salmo 27, los primeros 5 versículos. Salmo 27 del verso 1 al 5, y hoy Hildebrando es tan amable de hacer esa lectura. Bien pueda, Hildebrando. Amén, mi pastor. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa ha demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Amén. Muy bien. Hildebrando, mil gracias, muy amable. Bienvenidos quienes han ingresado en estos últimos minutos a esta plataforma para hacer oración escritural. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes porque se esfuerzan, sacan el tiempo y porque van a ser edificados con la palabra del Señor. La edificación, si hay algo en lo cual nos debemos ocupar día a día, es en edificarnos, en crecer en el conocimiento del Señor, en conocer su voluntad. Dice la palabra misma del Señor que la voluntad de Él no es gravosa. La voluntad de Dios no es una carga, no es algo que no se pueda cumplir. Por el contrario, lo que Dios le demanda al ser humano es porque es viable poderlo hacer. Dios no pone cargas más pesadas de las que el ser humano pueda llevar. Y si hay alguien que es compasivo, si hay alguien misericordioso en la vida, es Dios. Por lo tanto, no sentir esa carga, esa presión, no sentir que Dios nos está colocando imposibles. Por el contrario, todo es posible y hay una razón muy obvia para ello. Dios nos ayuda. Tenemos de nuestro lado a Dios que nos quiere ayudar a través de Él mismo, su palabra, a través de lo que hizo el Señor Jesús, con su ejemplo, con su sacrificio y lo que está haciendo actualmente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así puede que no tenemos pierde. Adicional a todo ello, tenemos la iglesia, que la iglesia es un baluarte de Dios, es un pilar espiritual, moral, familiar y de progreso que Dios mismo nos ha querido entregar. Así que tenemos muchas ayudas para poder lograr el objetivo. Si le seguimos sumando, tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos su palabra. Y si seguimos sumando, tenemos los dones, los ministerios. No, definitivamente, hacer la suma de todo ello y que una persona se sienta frustrada, se sienta fracasada, sienta que no tiene quien lo está ayudando, pues la verdad que todo lo antes mencionado quita las excusas. No nos puede ir mal dentro del Señor, no nos puede ir mal dentro de una casa que está pendiente de su vida. No nos puede ir mal. Sí puede que bienvenidos a lo mejor. Quiero que ojalá usted lo pueda decir. Y quiero invitar en esta mañana
a Miriam de Ramírez para que ella, por favor, nos guíe en una oración en la cual todos estemos ahí incluidos, y una oración que nos permita a nosotros aquietar nuestra mente, quitar nuestra ansiedad y estar prestos para escuchar la palabra del Señor. Miriam, si es tan amable, activa su micrófono y hace una Buenos días, mi amado oración pastor. a favor de todos. Bien pueda, Miriam. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Señor, primeramente tenemos que darte gracias, Señor, Padre de la gloria, por este día, Señor. Tus misericordias son nuevas todos los días, Señor. Gracias, Señor, Padre de la gloria, porque tenemos esta tecnología, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos esta plataforma, Señor, donde podemos conectarnos todos los días, Señor. Que esta plataforma, Padre de la gloria, que estas oraciones escriturales, Señor, no sea una obligación en nuestra vida, sino una necesidad, Señor. Que nuestra alma, que nuestro espíritu, Señor, aleluya, gloria a Dios, implore cada mañana, Señor, estar en tu presencia, Señor. La palabra dice, Señor, que de mañana me presentaré, Señor. De mañana esperaré, Señor, tu misericordia, Padre de la gloria. Que cada día que nosotros nos despertemos, Padre de la gloria, lo primero que anhelemos, Señor, Padre de la gloria, sea tu presencia, Señor. Ser estar, Señor, delante de ti, estar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, Padre de la gloria, allí rendido a tus pies, Señor, que es el mejor lugar donde nosotros podemos estar, que es el mejor lugar que nosotros tenemos que pedir, estar en tu presencia, estar en tus pies, Señor, es colocar cada día nuestra vida, Señor, en ti, Señor, colocar cada día nuestra vida, Señor, delante de tu presencia, que seas tú, Señor, que nos guíes cada mañana, que seas tú, Padre de la gloria, que acalme nuestra vida, Señor, descansar en ti, Señor, Padre de la gloria, descansar en la paz que tú nos das, Señor, reconocerte cada día en nuestros caminos, Señor, que nosotros no somos nada sin ti, Señor, que todas las cosas que nosotros logramos en nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra vida diaria, personal, con nuestros hijos, con nuestros esposos, Señor, no es por nuestra fuerza, Señor, Padre de la gloria, es por tu fuerza, Señor, es porque tú nos agarras de tu mano, Señor, no es por nuestra inteligencia, Señor, no es por nuestra sabiduría, Señor, sino porque tú nos agarras de tu mano, Señor. Te rogamos en esta mañana, Señor, Padre de la gloria, que no nos sueltes, Señor, no nos sueltes de tu mano, Señor, no apartes tu rostro de nosotros, Señor, no apartes tu oído, Señor, a nuestro clamor, Señor, no lo apartes, Padre de la gloria, te necesitamos, Señor, te necesitamos todos los días más, Señor, sé para nosotros un agua fresca, vivificada en nuestras vidas, Señor, que sin ti no podemos avanzar, que sin ti un minuto, Señor, una hora, Señor, no existe, Padre de la gloria. Sé tú, Señor, guiando nuestras vidas, Señor. Agárranos, Señor, no nos sueltes, Padre. No nos dejes a nosotros la potestad de agarrarte a ti, Señor, porque somos débiles, Señor, porque somos carne, Señor, porque tú te recuerdas todos los días que somos carne. Tú todos los días te recuerdas, Señor, que somos como la hierba del campo, que perecemos, Señor, que pasa el viento, Señor, y nos seguiremos estando, Señor. Tú te recuerdas de eso, Señor. Por eso eres misericordioso con nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en esta mañana. Que seas tú direccionando, Señor, esta oración escritural. Que seas tú colocando en mi apóstol, Señor, palabras sabias, Señor, palabra de vivificación, Señor, de edificación para su pueblo, Señor. Te doy las gracias, Señor, por este hombre, Señor, que tú le das fuerza, Señor, como la del búfalo, para que él cada mañana esté aquí, Señor, en esta plataforma guiando a su pueblo, Señor. Te doy las gracias por este hombre, Señor. Cúbrelo, Señor, con tu manto sagrado.
Cúbrelo con tu sangre, Señor. A él y a toda su familia, Señor, para que él no tenga preocupaciones, Señor, sino solamente de arrodillarse y estar delante de tu presencia como sacerdote que tú has puesto en su casa, Señor. Esa casa hermosa que tú le has entregado, Señor. Esta renovación que tú has entregado en su casa, estos cambios, Señor, porque Él es el ángel de la iglesia, Señor. Él es el ángel que tú has designado, Señor, para que sea el intercesor entre nosotros y tú, Señor. Háblale, Señor, cada día a mi apóstol Edgar Acosta. Háblale, Señor, todos los días, para que Él nos traiga todos los días palabras frescas de bendición, de edificación para este pueblo sediento, Señor. Tenemos sed de ti, Señor, y necesitamos a este hombre, Señor, que decodifique, Padre de la gloria, todos los mensajes, Padre, porque ese ha sido el puesto que tú le has dado en este mundo, Señor. Yo lo declaro en bendición, en honra, en respeto, Señor, en esta mañana. Lo declaro un hombre, Señor, aleluya, gloria a Dios, lleno, Señor, de virtud, lleno, Señor, de sabiduría, lleno, Señor, aleluya, de la expectación del Espíritu Santo sobre él, Señor. Que sea el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, que lo guíe, que sea el Espíritu Santo de Dios, Señor, haciendo rema en su corazón, que sea el Espíritu Santo dándole de nuevo cada día, Señor, palabra fresca, Señor, palabra nueva, Señor, palabra nueva, Padre de la gloria. Tu pueblo necesita eso, Padre Santo, palabra nueva, evangelio, palabra nueva, que sus pies, Señor, sean los pies del hermosos que llevan la paz, que llevan su presencia, que llevan la palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Doy las gracias por todas aquellas personas, Señor, que se conectan a esta hora para recibir, Señor, palabra fresca, Señor, palabra de bendición. Aleluya, gloria a Dios. Doy las gracias y la honra a ti, Señor. Amén y amén. 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 Qué hermoso. Gracias, Miriam. Es muy amable. Gracias, Señor, por este tiempo, por estas palabras que Dios las oye, Dios las recibe y Dios las materializa. Muchas gracias una vez más. Para quienes han ingresado, por favor, ubíquense en sus Biblias en el Salmo número 27, que lleva por título Jehová es mi luz y mi salvación. Casi todos los salmos tienen un historial, tienen un punto de referencia de algo que ocurrió en la vida del salmista. Pero este salmo, al igual que otros, no tienen ese origen, no tienen como ese lugar que se pueda describir para decir, lo escribió porque aconteció esto o aquello. Más bien, es como un resumen de muchas anécdotas, de muchas vivencias, de muchas batallas, de muchas glorias, de experiencias vividas. Y se cree que este salmo ya lo escribió David en su edad avanzada, porque él hacía reflexión, él hacía meditación de todo lo que le había transcurrido en la vida. Y este es uno de esos salmos, producto de esas largas meditaciones. Él terminó diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, porque él se acordaba de esos momentos tan difíciles que vivió, pero ¿en dónde estuvo su soporte? ¿En dónde estuvo su fortaleza? ¿En dónde estuvo su seguridad? ¿Por qué él se atrevía a decir, Jehová es mi luz y mi salvación? Porque él era consciente que todas sus grandes y gratas experiencias es porque él tenía luz. Él no andaba en oscuridad. Él no andaba en tinieblas. Él tuvo tiempos donde se descuidó del camino del Señor, pero él se vino a dar cuenta que el haberlo hecho le trajo oscuridad, le trajo tiempos difíciles, como aquel donde vivió con el enemigo, cuando se alió a los filisteos.
Y cuando descubrieron prácticamente que él era David, entonces él se fingió como loco, él actuó como loco y tuvo que huir de ese lugar. Él se acordaba también cuando cayó en pecado con esta mujer Betsabé y cómo él también propició la muerte del esposo de ella, de Urías. En fin, hubo tiempos de oscuridad en la vida de David, como aquel cuando se le entró el capricho, el antojo de censar al pueblo, y eso trajo muerte y consecuencias en el pueblo. En fin, hubo temporadas de oscuridad en la vida de David, pero él traía a colación la luz que Dios le daba, la luz que para él es Dios, y la mantuvo, que ahí es donde nosotros debemos agradecer que Dios haya sido luz para David, como ahora es luz para nosotros. Por eso cuando el Señor Jesús vino a la tierra, él usó una de esas frases de las cuales él se apropió, y él es el único que pudo decir: yo soy la luz del mundo. De hecho, el primer milagro que Dios obró en el universo fue crear la luz. Ese fue el primero de todos los milagros. Él lo primero que hizo fue alumbrar, porque el mundo, el universo entero estaba bajo oscuridad. La luz es muy importante, demasiado importante para cualquier ser humano. La luz tiene varios objetivos. El primero de ellos es que nosotros podamos ver la grandeza de Dios. Y el segundo es que nosotros podamos ser vistos por nosotros mismos como seres humanos que nos movemos, ver nuestras acciones, ver el fruto, el resultado, porque en la oscuridad no se ve nada. En la oscuridad prácticamente no se puede hacer nada. Entonces, admirar lo que Dios hizo, pero poder nosotros diseñar nuestras propias cosas, como las casas, las carreteras, los edificios, crear las grandes represas, en fin, todo eso, el día es para eso. Analicemos que cuando hay trabajos en algún lugar que se hacen de noche, tienen que colocar unos reflectores inmensos para que les dé claridad. Entonces la luz es esencial. David lo sabía. Y eso es lo que nosotros todos los días también debemos decirle: Señor, que haya luz en mi vida. Pero no solo luz, que David analiza y dice: yo no solo tuve la luz de Dios, sino tuve la salvación de Dios. O sea, las dos cosas van de la mano. Tener luz para ver, para andar, para hacer cosas, pero que con esa luz no nos vayamos al lugar equivocado, no nos extraviemos del camino. O sea, la luz es para ver el camino, como dijo el libro de Jeremías. En el capítulo 6 él hablaba y decía que él se paró sobre las sendas y empezó a mirar cuál de las sendas debía andar. Él tenía varias opciones, pero él escogió la mejor. Y la senda mejor, la que dijo el Señor Jesús: angosto es el camino, estrecho es el camino que conduce a la salvación. Aunque sea un poco complicado, aunque sea un poco difícil, es mejor ir hacia la salvación. La salvación siempre va a estar ahí de la mano. Entonces, aprovechar la luz para ir tras la salvación. Luego dice el salmista: ¿de quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esta pregunta en siglos pasados se la hicieron a un hombre que tenía un alto cargo político, como era dirigir un país, un hombre temeroso de Dios. Entonces, uno de los periodistas que lo veía tan decidido a tomar decisiones, que prácticamente no se opacaba ante la crítica, ante la oposición, viendo esta gallardía de este hombre que lideraba el país, le hizo una pregunta:
¿usted no le teme a nadie? Y él dijo, pues no le tengo temor a nadie. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Y al darme cuenta que yo le tengo temor a Dios, no hay nadie más grande a quien poderle temer. Y esto es una palabra, una respuesta muy sabia, muy acertada. Si Dios es nuestro temor, un temor reverente, un temor respetuoso, entonces desaparecen los demás temores. Temor al futuro, temor a las personas que tienen puestos elevados, que tienen poder, que tienen autoridad. Temor a personas que son violentas. En fin, todo temor desaparece. Por esa razón, el salmista, especialmente David en este caso, él se volvió un hombre valiente debido a eso, porque no había más a quien temerle. Él huía muchas veces de Saúl. Él huía de su propio hijo Absalón. Él huía de los filisteos cuando era necesario. Pero no por miedo, no por temor a ellos, sino porque él entendía. Acordémonos que el mismo Señor Jesús huyó. Le huyó a los fariseos, le huyó a los saduceos, le huía a los gobernantes de la época porque todavía no había llegado su hora. O sea, no era un temor de cobardía, sino más bien de saber que no era el tiempo en el cual ellos tenían que sufrir ciertas situaciones. El apóstol Pablo también huyó de diferentes formas ante lo que a él le pensaban hacer, porque él decía, es que yo debo conservarme vivo para poder hacer la obra de Dios. Entonces, él empieza a decir, ¿de quién? ¿A quién temeré? ¿O de quién he de atemorizarme? Y si logramos, mis amados, llegar a ese nivel espiritual, si logramos nosotros subir nuestra vida espiritual, que esté bien direccionada en Dios, bien alineada con el propósito de Dios, estoy convencido que esos temores se van a minimizar, van prácticamente a desaparecer. Y no es volvernos personas envalentonadas, sino valientes. Quiero que escriba eso, por favor, y quiero que se lo diga para sí mismo. No me voy a envalentonar, no voy a vivir de arrancones, de decir ahora sí, no, sino es mantener esa firmeza de la cual usted ha determinado ser un hombre, una mujer de Dios. Quiero que lo escriba, por favor. No me voy a envalentonar, sino voy a ser valiente. Voy a mantenerme en esa valentía constantemente. En el versículo 2 dijo algo David. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Acordémonos que David está resumiendo su vida. Y él se acordó cuando los leones, cuando los osos que venían a coger las ovejas que él cuidaba, él las enfrentaba. Él las enfrentaba. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. El mismo Goliat, cuando llegó ese momento crucial en la vida de David, Goliat dijo, cogeré tus carnes y las echaré a las aves para que se las coman. Eso fue lo que dijo Goliat. Pero el que cayó ese día fue Goliat. Entonces David decía, cuando se juntaron contra mí los malignos, los que me angustiaban, mis enemigos, los que decían, voy a comer tus carnes, las voy a dar a los perros, las voy a dar a las aves de los cielos, a las aves que comen carroña. Entonces, ¿qué pasaba? Que David se terminaba dando cuenta que sucedía lo contrario. Por eso, mis amados, no le tengan temor a las amenazas. Vengan de donde vengan. No le tengan temor a las amenazas, porque les digo algo de parte del Señor. Lo que quisieron hacer contra su vida, contra su casa, contra su familia, usted va a poder ver que todo eso se va a devolver sobre esas personas.
porque se están metiendo con usted, se están metiendo con un hijo, con una hija de Dios, con una familia de Dios. Cuando usted consagra su familia al Señor, entonces usted tiene una cobertura muy especial. Por eso él dice ahí, cuando se juntaron mis enemigos, también Dios salió en mi defensa y los va a hacer caer. Ellos van a tropezar. No sé si a usted le alegra esta noticia. No sé si usted se siente dichoso sabiendo eso. Porque es que a veces nos llenamos de una compasión en donde no dejamos que Dios actúe. Y somos nosotros humanamente los que estamos diciendo, no, yo paso por alto eso, pero uno se cansa. Llega el momento donde una persona dice, no, Señor, haz justicia, hazme justicia, Señor, hazme justicia, Dios. Y esa es la justicia del Señor, que muchas personas que desearon el mal contra nosotros no se están dando cuenta que es lo que eso se les va a rebotar a sus vidas. Porque Dios está de nuestro lado y dice su palabra, el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Imagínense, si Dios mismo le dijo a David, yo voy a bendecir, a Abraham, una promesa a Abraham, le dijo a Abraham, el que te bendiga, yo lo bendigo, pero al que te maldiga, yo lo maldigo. Wow, qué impresionante. O sea, la bendición de Dios, de que porque nos tiene dentro de su fortaleza, es que quienes se atrevan y lo harán porque no ven supuestamente una cobertura a nuestro lado, pero las consecuencias van a decir que sí había una cobertura. Hay un repelente. Dios está protegiendo nuestra vida de tal manera que todas estas personas e instituciones que de pronto nos menospreciaron, y no por sí, no porque no pudieran hacerlo, sino porque no nos leyeron bien y no se dieron cuenta que nosotros tenemos un amparo de parte del Señor. Entonces vamos a verlo. David lo vio. David vio a los filisteos retroceder. David vio ejército retroceder. Aún, lamentablemente, su propio rey, Saúl. Saúl lo quiso matar y a Saúl lo mataron. No lo mató David, lo mató el enemigo. Los filisteos lo terminaron matando a él. ¿Se da cuenta? Por eso, mis amados, cuando uno tiene quien lo defienda, cuando uno sabe quién está de su lado, uno anda tranquilo. No sé si le pueda pasar eso, no sé si lo pueda decir también. Cuando yo sé quién me está protegiendo, no tengo problema alguno. La economía no me va a afectar. ¿Por qué? Porque Dios está de mi lado. Dios me está bendiciendo. Dice el versículo número 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué confianza tan extraordinaria la de David. Qué confianza. Aunque un ejército acampe contra mí. O sea, él como que maximiza los problemas. Y él se acordaba de todo eso, de esas luchas. Cuando vinieron los filisteos a quitarle a su esposa, a las esposas de sus guerreros, cuando se llevaron los bienes. Dice la palabra que David consultó a Dios y le dijo, Señor, ¿los alcanzaré? Voy tras de ellos, me los entregarás en mi mano. Y Dios le autorizó, le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Y así fue. Y recuperó a las mujeres, recuperó a los hijos, recuperó los animales, recuperó los bienes. Antes cogió más de lo que había allá en el botín y lo trajo y lo compartió con su gente. Lo mismo le pasó a Josué. Josué, ese gran hombre valeroso, que Dios detuvo el sol y la luna para que él pudiera vencer a los enemigos. Lo mismo le pasó a Moisés cuando subió a la cumbre y dice que mientras él levantaba las manos, Josué destruía al ejército de Amalek.
Pero cuando Moisés bajaba las manos, era Amalek el que prevalecía contra Josué. Así puede que, mis amados, tenemos victorias tras victorias seguras. No en vano el apóstol Pablo escribía y decía, de triunfo en triunfo nos lleva el Señor, de victoria en victoria nos lleva el Señor. Por favor, levante sus manos y diga, el Señor me lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de legalidad en legalidad, de bendición en bendición, de progreso en progreso. Amado, dígalo, suelte la palabra a su favor, diga, el Señor me tiene a mí rodeado de bendición. Y declaro y confieso que nadie, por acaudalado que sea, por poderoso que sea, por temible que sea, por armado que esté, en el nombre de Cristo Jesús, declaro que sobre mi vida no podrá llegar, nadie me podrá hacer daño, ni a mí ni a mi casa. Veré florecer mi casa y yo lo declaro a su favor. Les veré florecer sus casas, les veré florecer en todo lo que emprendan en el nombre de Jesús. Los veré florecer, los veré crecer, los veré dignificados. Si alguien les hizo daño, si alguien atentó contra ustedes, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy esos muros, hoy esas murallas, hoy esas cortinas, hoy eso invisible va a ser visible y los resultados van a decir, Dios está conmigo. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Porque puse a Jehová por mi habitación, puse al Altísimo por mi morada. Ahí es donde uno tiene una confianza plena y uno descansa en el Señor. Y cuando David se da cuenta de todo esto, que está tan seguro, tan confiado, miren lo que comienza diciendo en el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa, imagínense, él minimizó todo, él resumió todo lo que debía de hacer día tras día. Él encontró el secreto, él encontró como ese código que lo pudo descifrar. Y él dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cuál era? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Qué deseo tan grande. Acordémonos que David también sufrió aflicción. Él no quería ir a la casa de Dios y fue el profeta Natán. Dios usó al profeta Natán y una vez fue a visitar a David, le dijo, David, vamos al culto, vamos a adorar al Señor. Y David no quería. David estaba en palacio, David estaba cómodo, David estaba bien, aparentemente. Pero el profeta le insistía y le decía, vamos David, vamos, tú eres el rey de Israel, tú necesitas sabiduría para gobernar al pueblo, tú necesitas dominio propio para no caer en más bajeza, tú necesitas sabiduría para guiar a los ejércitos y conquistar más batallas. Por eso David terminó diciendo en un salmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No sé quién sea su Natán. No sé quién sea su Natán, que cada vez que hay culto lo está llamando y le está diciendo, oye, Catalina, vamos a culto. Hoy hay culto, Catalina. No sé si a Catalina, y perdone que la tome como ejemplo, pero si alguna vez le ha pasado, es que me están llamando, ay, ¿quién será? Y es que es para recordarte que hoy hay culto. No sé a quién nos haya pasado, pero tal vez en alguna ocasión de nuestra vida. A David le pasó. Y por eso cuando él se da cuenta dónde está su bendición, él termina diciendo, oh Señor, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Ah? Oiga, impresionante, ¿no les parece a ustedes?
Impresionante lo que hace el Señor. Y nos pone esos profetas como era Natán, insistiéndole al rey David. Oye, Marisol, vamos al culto. Hoy es día de culto, Marisol, mañana hay culto. En fin, quien quiera que sea. No es algo personal si los menciono, simplemente que veo sus nombres acá. Pero cualquiera de nosotros pudo haber sido ese David, que no queríamos ir. Pero David encuentra la solución y dice, ahí está el secreto. No faltar a la casa del Señor. No faltar a la casa del Señor. No faltar a ese lugar, como lo dijo el apóstol Pablo. No dejando de congregarnos, no dejando de ir a ese lugar, como quien va al trabajo, como quien va a la universidad, como quien va a visitar la familia. También dice, no dejando de congregarnos, no olvidar el lugar de donde Dios nos bendice. Y luego dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí vamos a ver 5 formas en los versículos que nos quedan de cómo David veía la casa del Señor. Él no solo la veía como una estructura física, no. En primer lugar, él dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa. O sea, David vio el lugar de culto como una casa. Lo vio algo familiar. Lo vio algo en donde hay un papá y hay hijos, donde hay una mamá y un esposo y hay hijos, donde hay una familia. No sé si usted pueda ver la iglesia así, como una casa. Como un lugar donde usted siente el abrazo, donde usted siente el amor, donde usted siente también la exhortación, donde usted siente todo lo que pasa en una casa. En segundo lugar dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, David veía la casa de Dios como un templo también. Es el lugar donde se congregaba un templo. Y ese templo del cual habló el apóstol Pablo y dijo, ustedes son templo del Espíritu Santo, cosas sagradas, lugares sagrados, porque eso es la casa del Señor también, un lugar sagrado, un lugar donde el Señor se manifiesta y se deja ver su belleza, se deja ver su amor, se deja ver su ternura, su misericordia. En el versículo número 5 dice, porque él me esconderá en su tabernáculo. O sea, ¿qué vio David en cuando se refería al lugar de congregación? Un tabernáculo. Y el mismo Señor Jesús dijo que Jesús es el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, su presencia va, porque eso era el tabernáculo para el pueblo de Israel, era un mobiliario que lo podían transportar, es más, lo debían transportar. Es su presencia con nosotros en el trabajo, en el estudio, en la casa, donde quiera que vayamos. El tabernáculo es algo movible, algo móvil, algo que se desplaza y va con nosotros. Así veía David el lugar de congregación. Donde quiera que vaya, siempre hay un lugar de congregación. Yo creo que Luz Marina Jerez lo puede decir. Ella vivió en Ibagué y estoy seguro que en Ibagué había una iglesia. Allá donde vive Miriam de Ramírez en Venezuela, estoy seguro que allá hay una iglesia. Y así sucesivamente todos pudiéramos decir, ¿por qué? Porque Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Dios se mueve con nosotros. En tercer lugar dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Otra descripción más. O sea, David se sentía súper seguro. Una morada, un lugar de paz. Una morada es como estar debajo de un árbol, estar debajo de un cambuche, estar debajo de una carpa, algo temporal, una morada. Es algo para reflexionar. Es un lugar de quietud, de paz. Es un lugar donde uno puede decir, el Señor está conmigo. El Señor me quiere ayudar. El Señor me quiere bendecir. Pero hay lugares donde uno tiene que
retirarse a reflexionar, a estar en él y que él esté con uno. Es un lugar de conversación, una morada. Y por último dice, sobre una roca me pondrá en alto. Así veía David el lugar donde se congregaba, un lugar firme, un lugar donde no hay ambivalencias, donde no hay esos altibajos, un lugar donde, como dijo el Señor Jesús, yo soy la roca. Y él colocó un ejemplo, el hombre que edifica su casa sobre la roca. Pueden venir ríos, pueden venir vientos, pueden venir terremotos, pueden venir tempestades y no va a caer porque está firme sobre la roca. Quiero que usted por favor lo anote, escríbalo ahí. ¿Cómo veía David el lugar donde se congregaba? Como una casa, como un tabernáculo, como una morada, como una roca, como un templo. 5 descripciones que a nosotros nos pueden ayudar. ¿Cómo estamos viendo el lugar donde nos congregamos? ¿Le molesta? ¿Le fastidia? ¿Siente que no es el lugar? ¿Siente que no es lo que Dios diseñó? Mire, y hay más. Y hay más descripciones. Porque David decía, Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Porque David decía, si él conmigo, ¿quién contra mí? Que hoy nos podamos llenar nosotros también de ese valor y poder decir, Señor, voy a empezar a disciplinar mi vida. Quizás no estaba viendo mi casa espiritual como una familia. Lo estaba viendo como un lugar de paso. No, es más que eso. Es más que eso. Es el lugar menospreciado por muchos, perseguido por otros, criticado por una multitud. Es un lugar donde bendice familias, donde restaura hogares, donde une lo que se quería dividir. Es el lugar que le bendice. Y hoy en el nombre de Jesús, quiero que incline ahí su rostro donde se encuentra. Incline su rostro. Si lo que está haciendo no se lo impide, hágalo. Incline su rostro. Dígale, Señor, voy a empezar a cambiar mi visión. ¿Cómo estoy viendo yo el lugar? ¿Cómo estoy yo viendo la casa espiritual? ¿Cómo la estoy viendo, Señor? ¿Como una capilla más? ¿Como una iglesia más? ¿O es mi lugar donde me reúno con mi otra familia, con mi familia espiritual, con la familia que cree en mí, con la familia que me levanta? Dígale al Dios de los cielos, Señor, confieso, Padre, que de mi vida van a desaparecer los temores. Todo temor que le tenía a las personas, hoy desaparece. Hoy no me voy a levantar como una persona envalentonada, sino como un valiente que va a enfrentar las situaciones. Quien quiera que sea, me va a oír de una manera diferente y responderle como David le respondió a Goliat. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Tú vienes a mí súper armado, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo ante ti a decirte que a partir de hoy recupero mi dignidad, la que me quitaste. Recupero mi lugar, el que me quitaste. Porque hay mujeres minimizadas. También hay hombres minimizados. Hay hijos minimizados. Y yo quiero decirles a todos ellos que el tiempo de la esclavitud se acabó hace siglos. Que hoy en día hay libertad, que si Jesús nos liberta, somos verdaderamente libres, que si Él rompe nuestras cadenas, entonces no dejaremos que alguien nos vuelva a oprimir.
en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro valentía en ustedes. Hoy declaro valor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que el que se sentía menos se va a levantar. El que se sentía que no valía nada en la vida, hoy se recupera esa dignidad. Hoy se vuelve nuevamente al estado natural en el que Dios les creó, libres para servirle a Dios, libres para tomar decisiones, libres para volver a soñar, libres para volver a avanzar, libres para poder hacer todo en los parámetros divinos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Declaro que todo enemigo que se levantó contra usted caerá y caerá a sus pies, caerá delante de sus ojos y ustedes podrán ver la gloria de Dios haciéndole justicia. Justicia de parte del Señor viene para sus casas, viene para sus familias. Los que trataron de dañarle sus hijos, ellos caerán avergonzados. Los que trataron de humillarle, de quitarle esa casa, de quitarle ese negocio, de verlo pobre, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo esto se devuelve de donde vino por el poder de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hay libertad y hay prosperidad en Dios. Hay luz y hay salvación para su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Ellos van a tropezar, ellos van a caer. Por muchos que sean, por poderes que tengan, por influencia que tengan, en el nombre de Jesús, Dios va a sacar su artillería pesada. Dios va a sacar y va a enviar a sus ángeles para que le defiendan y para que le digan que usted no está solo. Usted jamás ha estado solo, se ha sentido solo porque busca la compañía de personas, pero el que está en Dios está completo, está entero. Y declaro en el nombre de Jesús que la intención que usted ya tiene, porque esta palabra se le ha revelado, porque esta palabra ha cobrado vida en su vida, en el nombre de Jesús, empezará a ver la casa del Señor como una casa, como una familia. Empezará a ver el lugar como el lugar donde va a contemplar la hermosura de Dios. En su próximo culto se va a dar cuenta cómo se van a despejar las dudas, cómo se va a despejar la mente, cómo va a haber claridad para ver el lugar de adoración. Y se va a sentir pleno, se va a sentir plena, se va a sentir satisfecho y va a decir, llegué a mi lugar. Porque nada mejor que estar en el lugar correcto, nada mejor que estar con las personas correctas, nada mejor que estar haciendo lo correcto y nada mejor que estar con el Dios correcto. Por esa razón, usted va a empezar a ver el lugar donde se congrega como un tabernáculo, que lo persigue, que lo sigue, que no lo deja en ningún momento. Usted va a empezar a ver la casa del Señor como una morada, un lugar de contemplación divina, un lugar en donde no solamente se extasía uno admirando la maravilla de Dios, sino conociendo a ese Dios de grandeza, a ese Dios de poder, que se ofrece como una roca, en donde vamos a estar seguros, donde vamos a estar seguros. Y para culminar este tiempo, quiero que ahí con sus manos levantadas, al hacer todo esto que dijo David en los primeros 5 versículos, en el 6, él hace un cierre poderoso que dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Qué tal es? Agradecimiento. Si Dios me bendice, yo bendigo la obra de Dios. Agradecimiento. Él decía, porque ahora tengo dignidad, porque ahora soy dueño de mi propia vida. Antes era de alguien que me gobernaba, que me dirigía, pero ahora yo decido. Decida, por favor, decida por sí mismo. Tome el coraje, tome la valentía de decir, decido empezar a ir a la casa del Señor.
Ya no clasificaré cultos, ya no miraré si estoy o no cansado, ya no miraré si llego o no llego tarde. Voy a llegar porque en el momento que yo llegue, ahí está mi bendición, ahí está mi bendición. Ahí está mi bendición. Dice ahí nuevamente, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Eso me fascina, que se pueda parar erguido, que pueda mirar a los ojos y que pueda decir, yo soy otra persona, porque Dios me ha renovado, porque estoy en renovación. Eso lo puede decir, porque estoy en renovación con ese. En renovación, donde Dios está renovando la mente de su pueblo, donde Dios está levantando los ánimos de su pueblo, donde Dios le está dando claridad a su pueblo. ¿Por qué? Porque podremos ir a este lugar, a adorarlo, a exaltarlo. Entonces usted ya no será un espectador más, viendo cómo los jóvenes alaban, sino que usted será parte de ese gran grupo de alabanza. Toda la iglesia será como un coro. Toda la iglesia será el grupo de alabanza, todos unidos, alabando al Señor. No sé si pueda darle un aplauso al Señor en este día, decirle, Dios, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor. Sandrita Casallas, tenga la bondad de activar su micrófono, saludarnos y bueno, decir en qué ayudó esta palabra. Tenga la bondad. Buenos días, mi apóstol. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Qué bonito saber que uno tiene una casa donde poder ir a adorar al Señor. O sea, tener ese gusto, ese placer de poder hacerlo. Ahorita yo pensaba en muchos que no la tienen, que les toca escondidas, que les toca por allá. Hay países donde no se puede y los matan por ir a una iglesia. Y nosotros tenemos ese privilegio tan grande, esa libertad que nos ha entregado el Señor. Y yo decía ahorita en mi corazón, ay, gracias, Padre, gracias porque no somos perfectos, no es la casa perfecta, ninguna iglesia es perfecta, pero nos amamos unos a otros y queremos lo mejor para cada uno. Y qué bonito tener hermanos que oran por la iglesia, hermanos que aman la obra del Señor, que tienen un compromiso. Y decir uno, bueno, yo quiero ser parte es determinar, es decir, yo quiero ser parte de esta casa, porque me he sentido tan bendecida en ella. He recibido tantos regalos de parte de Dios a través de su palabra, a través de cada promesa, de las enseñanzas, porque estoy segura que nadie podrá decir yo soy igual que cuando llegué. Estoy segura, muy segura, que en cada momento, cada palabra, cada culto, cada consejo, un abrazo, lo que sucede en nuestra iglesia, Renovación, ha sido, perdón, ha sido algo que ha cambiado la vida de nosotros, ha cambiado nuestra vida. Yo estoy segura que nadie podrá decir, ay, no, yo soy igual o peor de lo que era antes. No, yo estoy segura que no. Y es dejar eso, es permitir que cada vez que yo vaya, Dios haga algo en mí. Porque yo le decía en estos días a alguien, no es el lugar, soy yo. Porque donde yo vaya, y si yo recibo la palabra, y si yo escucho la palabra y la obedezco, tiene que venir la bendición. O sea, por legalidad, la bendición debe estar. Entonces, qué bueno, mi pastor. Gracias por ser ese padre de la casa. Renovación, gracias por estos 20 y tantos años que ha estado allí en frente, en la brecha, su merced, su familia, que han entregado todo por amor, porque es por amor, puritico amor. De un lugar donde de donde su merced viene de una localidad diferente, lejitos de esta, y se vino para acá, para Usme, dijo, allá hay algo, y eso es amor.
Y eso mismo nos ha enseñado a nosotros la iglesia. Y eso es lo que hay en la iglesia. Y como yo decía, de pronto no somos perfectas porque no la hay, pero lo que hay es amor. Y seamos partícipes de ella. O sea, dejémonos amar, dejémonos enseñar, dejémonos guiar, porque eso va a cambiar. Qué bonito cuando David decía eso, yo no le temeré a nada, entendiendo que Dios lo es todo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Entonces, dejémonos llenar de ese amor, de esa misericordia de Dios, de esa fortaleza de Dios, porque Él lo hace todo. Y bueno, es mejor estar dentro de la casa, dentro de una cobertura, a estar allá afuera, de pronto desarmados, sin conocimientos, sin cobertura. Entonces, no, vayamos y amemos, aprendamos a amar nuestra casa, a dignificar nuestra casa, en nuestra casa allí, renovación, aprendamos a dignificarla, a embellecerla, lo que tú puedas dar para la casa renovación. Acércate al pastor, mi pastor, quiero que unas cortinas, mire, a veces las personas dicen, es que llevar un papel higiénico, por ejemplo, llevarlo, y no, qué pena solo eso, pero eso es un aporte, es una ayuda, eso es querer uno ver bonita su casa. ¿Quién no quiere ver bonita su casa? ¿Quién no quiere ver su casa adornada? Unas flores, bueno, qué sé yo, lo que el Señor coloque en el corazón. No nos quedemos en el deseo, ay, me gustaría, hagámoslo de una vez, porque a nosotros nos gustarían muchas cosas, pero dice un dicho por ahí, del decir al hacer. Entonces, hagámoslo, no lo pensemos, sino de una vez, lo que Dios coloque en tu corazón, porque Dios va a bendecir. Dios te va a bendecir por eso. Mi pastor, mil gracias. Mi apóstol, Dios lo bendiga. Un abracito, nos vemos con el favor de Dios, y un abrazo a todos. Que Dios sea hoy reafirmando cada palabra en nuestras vidas, y ahí los ángeles del Señor alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús. Bendición, mi pastor. Amén, Sandrita. Gracias por sus saludos, sus aportes. Bien, mis amados, les bendigo. No olvidemos mañana viernes 28 de octubre, vigilia. Tenemos vigilia en el barrio 20 de julio. Allí la iglesia Renovación, una iglesia hija que Dios nos ha permitido darle cobertura y estar con ellos. Les invito para que estemos a las 8 de la noche, de 8 a 12, mañana viernes. Y el sábado tenemos la actividad con los niños, ahí mismo en el 20 de julio. Hemos querido unificar esta actividad con los niños para hacer una actividad bien bonita, y no dos de pronto bajitas, sino esta actividad. Permita que sus niños vengan, inscríbalos. Todavía pues hay la opción, pero es su decisión. Entonces, les quiero mucho, les bendigo. Pues averigüe la dirección, ahí estamos enviando un flyer. Pues como punto de referencia queda una cuadra arriba de la iglesia católica del 20 de julio. Una cuadrita arriba, ahí en el semáforo a mano derecha, segundo piso, usted ahí ve un letrero con letras, de esas letras móviles, ahí dice Iglesia Renovación. Amén. Los quiero mucho. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien. Felicidades.